es académico de la lengua y sus obras fundamentales, como sabéis, pues primero Las Afueras, del 58, una obra muy temprana. Yo creo que tenías entonces 23 años. A los 23 años. Y luego, en cambio, que me gustará luego preguntarte también, en cambio hay un silencio de bastantes años. Un silencio. Claro, es un silencio casi de 15 años. Cuando se habla de los... Si cuentas el número de páginas, es normal. Bueno, es ya una primera respuesta. Antagonía, luego ha escrito otra serie, muchísimos libros. Antagonía se componía de recuentos, Los verdes de mayo hasta el mar, La gloria de Aquiles, Teoría del conocimiento, pero en fin. Luego podemos citar Estela de fuego que se aleja del 84 y luego Las pupilas en Siluela en el 12. Ha escrito también, no solamente novela, ha escrito también ensayo, publica, como sabéis perfectamente, también en prensa de cuando en cuando, no se prodiga, pero sí publica en prensa, y es uno de nuestros académicos de la Real Academia de la Lengua también, gracias a lo cual podemos disfrutar de su presencia de cuando en cuando por Madrid, cuando viene a las sesiones. Todas las semanas. Todas las semanas, es una cosa, bueno, todas las semanas, y además sueles pasar por la cafetería del Círculo bastantes veces. Sí. Cosa que es así. Y por lo demás, bueno, ha sido Premio Nacional de las Letras en el año 13 y anteriormente pues ha tenido premios como el Anagrama de Ensayo, el Premio de la Crítica o el Nacional de Narrativa, después de aquel primer Biblioteca Breve. Siempre pido para estar seguro de lo que estoy diciendo, algunos datos, me he encontrado alguna cosa que no sabía en absoluto, pero además, más o menos, creo saberlo, mejor o peor, pero no sabía que hubieras hecho 2 documentales de televisión para la televisión española. ¿2? Me dicen 2, Índico y Mediterráneo. Ah, pero es que son series. Son series, son 31 episodios. Bueno, mi ajenidad a la televisión ha hecho que no me haya enterado, y seguro que es... ¿De qué año es eso? Pues empecé el 89 y terminé el 2001. Bueno, yo... Cogí las 2 caras del Índico y luego el Mediterráneo, que me interesaba más lo otro. Sí. Bueno, pues es una cosa que yo me he perdido y tendré que recuperar. Bueno, lo hice por motivos económicos, es decir, no por vocación. Bueno. La literatura no da mucho... Pero te ayudaron a viajar también, a conocer los lugares, imagino. Claro, es un poco era un impulso infantil, ¿no? Mis lecturas de aventuras de cuando era niño. Porque tu hermano Juan sí ha hecho ese tipo de cosas, de reporterismo en algunos lugares, pero más bien ligado a cuestiones políticas, como el Sarajevo. Claro, y luego algunos sobre el mundo árabe, Egipto, Turquía. Sí. Bueno, pues eso es un poco lo que quería presentaros. Ellos habrán estado ya trabajando y preparando sobre tus obras. Normalmente en la escuela se va haciendo así, se va diciendo quieres venir, en qué momento, con lo cual algo tendrán que decir. Por otra parte, Luis nos había propuesto, como escritor, que no quería solamente someterse a un tercer grado de preguntas, que quería también hacer una breve exposición. Él está a punto de sacar un libro sobre la relación entre el inconsciente y la literatura, si no me equivoco, lo hemos hablado alguna vez, y que bueno, que puede ser uno de los temas fuertes, interesantes también para la escuela, aunque eso no lo habéis leído, evidentemente, pero algo de ello nos va a decir ahora y quizá también para la parte del debate posterior. Sí. Pues muchas gracias, Luis. Yo prefiero sentarme allí y te escucho. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿O no se me oye? Bien. No demasiado ni poco. O así mejor. Así más cerca. Bueno, entonces lo acerco. Bueno, el lenguaje teórico a veces tiene expresiones confusas, ¿no? Se dice a veces que todo autor empieza imitando, o de la misma forma que se dice cualquier otra cosa, decir que las novelas son mentiras, y no son mentiras, claro. Es ficción, es algo muy distinto a mentira. Y no se empieza copiando, sino que se empieza pues, a partir de un modelo de lo que uno le gustaría para aprender. Es decir, los pintores hacen lo mismo, tienen un maestro y aprenden de él, cada uno busca su camino. En el caso de los escritores, yo diría que busca su propia voz. En mi caso, por ejemplo, pues mis modelos fueron Hemingway y Pavese, representantes del realismo objetivo o behaviorismo,
basado en el comportamiento, es decir, en describir sin intervenir para nada en el relato, ¿no? Me pareció un buen punto de partida, pero lo que escribía no tiene nada que ver con lo que escribía Hemingway ni con lo que escribió Pavese, que era su traductor al italiano, por otra parte. De hecho, mi propia voz la encontré al escribir Antagonía, bueno, 17 años antes de que apareciese Antagonía. Empecé, de repente se me vio el conjunto y las partes y los aspectos, el todo y la parte, digamos. Y tardé pues bastantes años en realizarlo, ¿no? Bueno, en realidad esto nos lleva a pensar, o lleva a pensar en general, que la carrera de un escritor se basa sobre todo en una vocación y en un oficio que se va aprendiendo. Lo que sucede es que esto es engañoso, no es así, pero he tardado yo mismo mucho tiempo en darme cuenta de ello. El punto de partida fue, pues, ahora un par de años, cuando Jorge Realde, precisamente, me propuso reeditar Las Afueras. Y yo le dije, bueno, deja que le eche un vistazo, porque la empecé a escribir cuando tenía 20 años, entonces era menor de edad, a los 20 años, y me gustaría saber si se aguanta, y si le conviene un prólogo o algo así. Entonces la leí de cabo a rabo, me quedé de piedra, porque empecé a encontrar una serie de elementos que yo no había tenido conciencia en absoluto de haberlos introducido allí. Es decir, mi madre, por ejemplo, murió cuando yo tenía 3 años en un bombardeo y se llamaba Julia. Entonces, en la novela aparece el hijo de un personaje, se llama Julio, y murió en un bombardeo. La mujer del protagonista del capítulo 4, que es atropellada por un coche y muere en el accidente, se llama Julia. La novia muerta en París de otro personaje se llama Julia. Y así describo, por ejemplo, vencejos que caen, bueno, que vuelan, y su caída se asemeja a una bomba, ¿no? Entonces esto pensé, caramba, pues yo siempre había dicho que no me había afectado en la medida en que murió el día en que yo cumplía 3 años, exactamente. No lo recuerdo físicamente, no recuerdo nada de ello. Y mi impresión era que, en fin, siempre me las había apañado por mí mismo y que, bueno, no había tenido ninguna importancia. A partir de ahí decidí releer todos mis libros, Antagonía incluida, que en Antagonía reaparece la misma figura y reaparece pues hasta en alguna de las últimas. Lo que pasa es que tal vez va perdiendo un poco de protagonismo este aspecto. Pero la relectura del conjunto de mis obras me hizo percibir otros elementos también para mí sorprendentes. Por ejemplo, en varias de mis novelas aparecen hijos, jóvenes, que no están seguros de ser hijos de sus padres, o como mínimo de su padre. Y siempre lo remito pues, a la libertad sexual de los años 60, en la que las parejas eran abiertas, en fin, incluso había dobles parejas, etcétera, un poco de todo. Y me encontré con bastantes casos de chicos de esa edad, nacidos entonces, que no están muy seguros de su paternidad. A mí mismo, por ejemplo, Guillermo Cabrera Infante me atribuía la paternidad del hijo de una conocida escritora, que yo le dije, ¿qué edad tiene? Me lo dijo y dije, no, entonces seguro que no, tranquilo. Pero yo no sé si el hijo participaba de esa incertidumbre, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido una cosa que aparece en bastantes de mis novelas, incluso en la última publicada, El lago en las pupilas, 2 hermanos que andan buscando, preocupados por ese problema, se conocen y se tratan, pero no llegan a identificarse como tales, es decir, se cruzan sin saber nada, conviven varios días y no llegan a saberlo, ¿no? Y yo siempre me remito pues, a la libertad de los años 60.
de los felices 60, como se dice. Pero de repente al releerme en conjunto, recordé una conversación, un verano, con un hermano de mi padre, tío Leopoldo, que como un poco transformado salen varias de mis novelas. Un tío solterón, muy divertido, venía con frecuencia a casa a pasar los veranos al campo y se tomaba un café, unos cigarrillos que le duraba 1 hora y tal. En fin, era muy divertido. Y recuerdo que una vez me dijo, lo que no sé, es si, lo que me gustaría saber es si nosotros tenemos derecho a llamarnos Goitisolo. Dije, ¿por qué? Dije, hombre, es que la Lezarzaburu, la madre del bisabuelo, pues era una señora un poco abierta y no queda muy claro, esto no lo tengo muy claro y tal. Y a mí me hizo mucha gracia que a principios del 19 prácticamente, que era la época esa, pues una señora tan libre en un pueblo de Vizcaya, ¿no? Y finalmente, hace pocos años, recibí una información de un descendiente de la misma señora y de otro padre, que me aclaró exactamente todos los aspectos. Es decir, teníamos derecho a llamarnos Goitisolo, solo que Goitisolo no era el marido de esta señora. El marido tenía otro nombre también estupendamente vasco. Y luego, bueno, esta señora había tenido 3 hijos con el marido, tuvo a mi bisabuelo y a una hermana que murió de niña, y luego tuvo 3 más con otro señor, no sé, y cuyo descendiente es el que me mandó toda esta información. En fin, a partir de ahí, supongo que mi bisabuelo cambió incluso el apellido. Es decir, porque su padre real le reconoció, pero se casó con otra señora. Entonces seguramente hubo algún tipo de problema y cambió la I latina propia de Goitisolo por una Y. Y en cambio, esto ya lo sabía, yo mantuvo buenas relaciones con los hijos posteriores, los hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, de repente pensé que en el fondo, es decir, esta cosa que no me había importado en absoluto, en un momento donde si teníamos o no derecho a llamarnos Goitisolo, pues estaba en el fondo de todos estos elementos argumentales que iban surgiendo a lo largo de mis novelas, ¿no? Pero, en fin, tal vez el ejemplo más importante, ya para centrarnos, eso es uno relacionado con un sueño. Un sueño en el que yo descubro de repente, voy por la calle y descubro de repente que al lado de mi casa, de la casa en la que vivo, hay una casa en ruinas, en estado ruinoso pero excelente, es decir, como de piedra de sillería, ¿no? Está en estado bastante ruinoso pero que se puede reconstruir perfectamente y que quedaría un ejemplo arquitectónico estupendo. Y pensaba, pues hay que hacerlo, en fin. Y este se ha ido repitiendo, se empezó a repetir a lo largo de los años. Cambiaba la casa, a veces era en el campo, a veces era en otro lugar, y se combinaba también con otro sueño similar, en el que yo descubría, concretamente en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Amberes. En estas 4 ciudades descubría un barrio céntrico y estupendo que incomprensiblemente no conocía, no había conocido hasta el momento. Pensaba qué cosa más rara, pero me encantaba, entonces me orientaba en ese barrio, ¿no? Y bueno, es decir, tanto uno como el otro se iban reproduciendo. Yo lo interpretaba tal vez en el que, qué sé yo, es decir, que con esto recogía el declive económico familiar desde una familia de indianos muy ricos, pues que al tener tantos hijos y dividirse, pues bueno, ha habido cierto declive económico. Entonces, un 21 de junio, de ahí el nombre de San Luis, porque fue como un regalo, soñé una variante muy reveladora. Es decir, lo que encontraba era una carpeta. Y en la carpeta había un borrador completo,
a mano, escrito a mano, manuscrito, de una novela estupenda que incomprensiblemente había escrito y la había olvidado. Y luego 6 capítulos más, también escritos a mano, que eran resúmenes de novelas conectadas con esta. Entonces, de repente pensé que en realidad estos sueños correspondían a todos los años en los que estuve escribiendo Antagonía, y que el edificio, la construcción, o el barrio, etcétera, relacionado con el conjunto y tal, en realidad era de carácter literario, que se trataba no de arquitectura, sino de literatura. Claro, este tipo de cosas, bueno, a partir de ahí es cuando decidí que valía la pena escribir, porque yo no he leído nada que relacione el subconsciente y la creación literaria. Freud tiene alguna cosa que lo remite siempre a aspectos sexuales, pero tampoco es de ese estilo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, una cosa sobre Macbeth, otra sobre Leonardo da Vinci, en fin. No hace exactamente eso. Y es que para darse cuenta de eso es algo que solo el propio autor puede hacer. Yo en el libro que va a aparecer hago una proyección sobre 4 escritores más, pero que no tienen en absoluto el mismo valor que pueda tener lo que yo escribí sobre mis propias obras, ¿no? Porque yo no puedo meterme en los sueños de Faulkner o de Hemingway o de Joyce o de Proust, que son los 4 ejemplos que elijo. Eso sí, elegí estos porque en un momento u otro de mi vida han sido algo afines, ya digo, Hemingway al principio. Ahora yo creo que ninguna de sus novelas aguanta, es decir, no me gusta especialmente. El caso es muy distinto, es el de Proust, Joyce, etc. Pero, entonces, bueno, releyéndolos en conjunto, también destaco algunos aspectos de la personalidad del autor de los que tal vez el propio autor no era consciente al escribir las obras. Es decir, por citar un ejemplo de Hemingway, que al parecer odiaba a su madre y adoraba a su padre, pues resulta que las mujeres son, en sus novelas en conjunto, no solo difíciles, sino potencialmente peligrosas. Es decir, en Las niñas de Kilimanjaro incluso acaba asesinando de un disparo a su marido, una salida de caza. Y eso se repite de una forma muy constante. Por otra parte, su padre murió, se suicidó, disparándose un tiro, y él también, bueno, murió de esa manera, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta que la relación que tenía con su madre pues también puede explicar su actitud ante las mujeres. En el caso de, por ejemplo, de Proust o Joyce, los elementos que destaco son otros completamente. Pero, bueno, es decir, en cada uno lo razono a su modo, ¿no? Todo esto que estoy anticipando en relación al libro, en realidad nos lleva al punto de partida, a los comienzos de un escritor. Solo que en este caso ya pasaríamos del cómo empieza uno a escribir, al por qué se empieza. Es decir, normalmente se supone que al escritor le impulsa pues, una vocación, ¿no? Una vocación, y que esto le lleva a ser escritor. Sí, evidentemente hay una vocación, pero al mismo tiempo esta vocación no se basa en una simple afición, como puede ser el ajedrez o cazar patos, sino que hay un elemento inconsciente, formulado, que explica el porqué esa necesidad que se da en algunos de escribir obras de carácter narrativo. En fin, a partir de ahí, pues, las preguntas que queréis hacer, aclaratorias o en relación a no lo dicho, pues, las contestaré con mucho gusto.
Bueno, yo creo que hay muchos elementos, no solo de lo que has hablado, sino también de tu propia biografía como escritor, que pueden dar mucho juego. A mí me resulta curioso, repasando un poco tu figura antes de venir aquí hoy, cómo empiezas por la novela social, ¿no? Con apenas 20 años, se te vincula con las afueras a un tipo de novela que se escribía en ese momento, lo cual es oportuno volver sobre ello porque ahora se habla de una vuelta de la novela social, ¿no? Por otro lado, tu silencio, ¿no?, de muchos años que terminan sumándote a la novela experimental, que podría significar un poco pues, toda la creación de Antagonía. Y en paralelo a todo ello, pues, ha habido una reflexión constante acerca de los mecanismos de la ficción e incluso pues, alguna visión un poco criticada por excesivamente pesimista, corrígeme, acerca del futuro de la novela, ¿no? Que como que ya, digamos, las grandes cotas de experimentación o los grandes momentos de la novela pues ya son cosa del pasado, ¿no? Entonces podemos hablar de muchas cosas. Yo creo que lo que he hablado ahora mismo pues me parece muy interesante. Yo te preguntaría, claro, no he leído el libro que estás un poco presentando, pero hablas, de pronto pones el acento en factores inconscientes del autor, cuando yo creo que quizás lo más interesante pueda ser el inconsciente de la propia obra, ¿no? Omar Calabrese, el semiótico italiano, de pronto en la era neobarroca hace un análisis y él habla de que en realidad más que los detalles biográficos, los sueños, las cosas propiamente del autor, de lo que se trata es de hacer un análisis de en qué medida hay factores inconscientes dentro de la propia obra, ¿no? Estén relacionados o no con el autor, pero que cualquiera puede ver a partir de los silencios, de los lapsus, de las elipsis, no solo de aquello que se dice, sino de aquello que se calla, ¿no? Entonces, alguien como tú, que ha experimentado, yo creo que con todos los géneros casi, ¿no?, prácticamente, ¿no?, de una manera o de otra, y de una manera pues siempre como muy híbrida, ¿no? O sea, que casi que no se... O sea, tú te definirías como novelista, ¿no?, en principio, pero entendiendo la novela como aquello que decía Alejo Carpentier, ¿no?, de que una novela moderna es aquello que cuando lo abres te das cuenta o dices, esto no es una novela, ¿no? En ese sentido, pues se han hibridado en tu obra pues, bueno, pues temas como el ensayo, temas como la propia metaliteratura, ¿no?, la literatura que habla de la literatura. Entonces, bueno, yo te preguntaría eso, ¿no crees que es más importante el inconsciente de la propia obra que aquellos elementos que podamos más o menos intuir del inconsciente del autor? Pero es que la obra, por definición, tiene un autor. Entonces, lo que cuenta es el inconsciente del autor, que es el que ha introducido esos elementos de los que él mismo no tiene conciencia, a eso me refiero, ¿no? Por otra parte, has comenzado relacionando las afueras con la novela social y efectivamente cuando apareció surgieron dos tipos de crítica. Para unos era formalismo, puro formalismo, ¿no? Y para otros era literatura social. Yo creo que no era ni una cosa ni otra. Y es una novela que me dejó, por eso le pedí a Herralde que me permitiese releerla, me dejó insatisfecho, es decir, no la terminé contento con lo que había escrito, porque lo que yo quería, con esa repetición de nombres en todos los capítulos, lo que yo quería destacar es que lo que le está pasando a una persona y que piensa que es la persona más desgraciada del mundo, por lo que sea, le puede estar pasando a la misma persona, a otra persona en cualquier otro lugar al mismo tiempo, ¿no? Y la repetición de nombres pensé que era un recurso, pero en realidad yo creo que no es tal. Ahora, por otra parte, no tiene los rasgos de la novela social, porque aunque salgan efectivamente algunos aspectos, una crítica muy dura a las clases pudientes, por así decir, al mismo tiempo entre gente marginal prácticamente, pues ahí, hablando mal y pronto, algún niño se comporta como un verdadero hijo de puta, es decir, no tiene ningún escrúpulo, es decir, la maldad está perfectamente repartida, ¿no? Y a veces de forma arbitraria. En el capítulo segundo, que precisamente se quiso llevar a la pantalla, es curioso, alguien arranca los geranios de la casa de sus abuelos. Entonces, no se dice, pero al final el lector llega a la conclusión de que ha sido el niño que los ha arrancado para fastidiarles a los dos y para que se acusen mutuamente, ¿no? Es decir, la novela está llena de cosas así. El niño que denuncia a su propio padre, etcétera.
En el primer capítulo, el protagonista recibe una carta de su mujer en la que simplemente pone no. Entonces, irritado, sale, coge la escopeta y mata a una repéndola que pasaba por allí, ¿no? Y luego la tira al suelo. Todo está lleno de violencia, más que en otras obras que haya escrito después, de violencia y de comportamientos, vamos, detestables, ¿no? Porque además, a diferencia de lo que sucede a partir de Antagonía, allí no hay humor. Y en Antagonía hay mucho humor. En Antagonía hay elementos que, bueno, que la gente se ríe. Es decir, a veces hasta yo mismo me río. Y a partir de ahí, en casi todas las novelas, ¿no?, que yo he escrito. ¿Y cómo fue la experiencia esta de volver a leer Las afueras, tu primera novela, al cabo de los años? ¿Cómo te viste tú ahí? O sea, ¿qué inconsciente viste, qué autor viste ahí detrás? Es curioso porque me alegró haberla releído, porque es una novela que aguanta. Yo comprendo que la quiera reeditar. Es decir, se lee ahora, y es una novela de otra época, lo que yo describo no tiene nada que ver con lo actual, pero aguanta perfectamente, a diferencia de la segunda novela que escribí, las mismas palabras, que a mí en aquel momento me pareció más perfecta, porque está mejor montada, mejor coordinada, son como tiempos distintos de un grupo de amigos. Un grupo en formación, un grupo que está en plena actividad y un grupo en declive, en descomposición, por así decir. Se van peleando, se van, bueno, distanciando por cosas así, ¿no? Y esto me pareció que lo había conseguido, y tal vez lo conseguí, pero es una novela que describe una juventud que tiene muy poca relación con la actual y que le pasa un poco como las novelas de Pavésel, que fue mi maestro, que yo releí alguna y no me interesó en absoluto. Es decir, hoy día, Entre mujeres solas, La luna y las fogatas, yo las he releído, no me interesan en absoluto, es curioso. Y no digamos las de Hemingway, ¿no? Y hablando con Sánchez Ferrosio, por citar un ejemplo más próximo, yo le dije, oye, el Jarama es una cosa, lo leí hace poco y le pasa como alguna de mis primeras obras, que no hay quien lo lea. Y digo, si es un horror, en fin. Sí, bueno, él se ha dedicado toda su vida a hundir el Jarama, su propio logro literario. Sí. Yo creo que el Jarama se lee efectivamente y se te cae un poco de las manos, pero por esa pretensión, por un lado objetivista, ¿no? Y luego finalmente, pues de pronto, pues Lupita, ¿no?, si no recuerdo mal, se ahoga. Entonces dice, oye, podías haber aguantado el tirón, ¿no?, sin matar a nadie, ¿no? O sea, que yo creo que ahí la prisa le puede, ¿no? O el intento de que pase algo, al final va contra la novela, ¿no? Pero bueno, él mismo dice que es un invento de Castellet, ¿no? O sea, que en realidad esa novela no... Tiene cierta razón, sí. Tiene cierta razón, ¿no? En fin, no sé si queréis preguntar algo. Perdóname porque es un burro que no conozco tu obra, pero me fascina lo que... Una de las cosas que has dicho es que tú solo puedes hablar sobre ti. A mí me parece una piedra angular de cualquier... Perdón. Gracias. ¿Se oye? De cualquier... no sé cómo llamarlo. Es que la palabra propuesta me suena fatal. Cualquier intención humana creativa, ¿no? Parece que la madurez, los años te llevan a darte cuenta a través de sueños, de cartas o de miradas o de lo que sea, de que tú no solo estás solo, sino que solo sobre ti puedes llegar a decir algo, ¿no? No tengo nada preparado, o sea que lo que voy a decir es absolutamente caótico. Cuando yo leo, y yo no soy de vocación o de profesión ni lector ni escritor, creo que, voy a ser muy radical, que lo único que me importa cuando estoy leyendo narrativa, no cuando estoy leyendo un manual de instrucciones de un teléfono, sino cuando estoy leyendo narrativa, lo único que me importa es ese intentar desvelar del autor sobre su propio inconsciente. No sé si me explico. A mí hay un libro que me fascinó hace años, creo que lo leí cuando estaba yo enfermo, que es un momento buenísimo para leer, porque también, de alguna manera, o estás más cerca de la muerte, o más cerca del dolor, o más cerca de
o más lejos de la razón, yo creo, cuando estás enfermo. No sé cómo es la traducción exactamente en español, Mientras agonizo, de Faulkner, que parece estar escrito desde fuera de sí. Yo me di cuenta en la página 50 o 60, o sea, antes no sé quién ha leído ese libro y quién no, pero desde luego a cualquier persona joven o no que quiera dedicarse a cualquier cosa creativa, le recomiendo que lea ese libro que está escrito hace más de 70 años ya, ¿no? Y como decís, que si se sujeta o se sostiene, para mí es absolutamente vanguardista. A diferencia de Hemingway, Faulkner aguanta completamente. Y ya termino. Iba a decir una cosa muy fea, pero no la voy a decir. A propósito de lo que decías de las mujeres antes, cuando cojo un libro, y en mi casa hay muchísimos libros, porque mi padre tenía muchísimos libros, muchos más de los que yo me haya podido leer hasta ahora, incluso de narrativa, y incluso en idiomas que yo controlo a medias, que también es fascinante para mí, por ejemplo, leer francés, porque pierdo la mitad por el camino, pero dependiendo de cuál sea el libro y el autor, me puede parecer acojonante esa lectura, porque precisamente la otra mitad se diluye. Cojo libros y libros y libros, y en la página 5, 10, 20, ya sé si ese libro está en sintonía conmigo, lo tiro y no me interesa normalmente nunca más y nunca más vuelvo a él, o me enamoro, o sea, no hay término medio, o me enamoro de esa búsqueda del autor, de algo que él muchas veces no sabe ni qué es. Y para mí hay un libro que no sé si a ti te parecerá bueno, malo, regular o interesante, pero la trayectoria de Italo Calvino. En el momento en que Italo Calvino se da cuenta, o se da cuenta, mejor dicho, él deja de narrar sin intervenir, es decir, de ser un narrador social más o menos neorrealista y tal, y pasa a cosas como las cosmicómicas o las ciudades invisibles y tal, que son, para mí, puro inconsciente escrito, ¿no? Es cuando realmente adquiere un valor su literatura, para mí, alucinante, ¿no? Y alucinante es una buena palabra para definir esto. Bueno, no sé. Sí, sí. Yo le conocí en Formentor y nos caímos muy bien. Y él era un poco así, por otra parte, como lo que escribía. No lo parecía porque iba muy atildado siempre, pero tenía salidas muy divertidas y muy expresivas en ese sentido. Sí, 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 sí. Que la comunicación puramente intelectual de sentimientos o ideas. Hay un tercer plano que no son ni las ideas intelectuales ni los sentimientos tales y como los entendemos normalmente, amor, odio, ira, lo que sea. Hay un tercer plano de anhelo humano a partir del cual se pueden escribir todas las novelas del mundo y considero que, ya te digo, que para mí ahí está el meollo de lo que a mí me puede atraer de un libro, estoy hablando de narrativa o no, ese no saber muy bien que se está escribiendo sobre esa tercera dimensión que no es ni lo puramente intelectual, véase, yo qué sé, es un ensayo. Me encanta Borges cuando dice que la filosofía es una de las ramas de la literatura, ¿no? Con esa ironía tan brutal. Sí, con una diferencia, y es que la literatura no pasa y la filosofía sí. Es decir, los filósofos se van rectificando constantemente los unos a los otros, y lo que era verdad antes deja de serlo. En cambio, pues una novela pues, griega, antigua, puede pena, ser pues, maravillosa. Desde El Quijote a Guerra y Paz, pasando por el Club Pickwick, pues aguantan perfectamente, ¿no? Siguen siendo verdad. Sí. Bueno, te oigo también bien, no hay problema. Bueno, yo voy por otro lado de la exposición que se acaba de hacer. Realmente no pensaba en el autor, no pensaba en usted, sino pensaba quizás en los protagonistas, ¿no? Entonces, a medida que usted ha ido hablando, dicen, ha introducido que la novela no es una mentira, sino que es una ficción. La novela también ha sido definida, no sé si fue por Lucas, como la búsqueda degradada, ¿no? De una realidad también degradada, ¿no? Y en esa línea quizás ha citado a Cervantes. Cervantes precisamente atacaba esa posición ideológica que tenían los reyes católicos y el sistema de las caballerías. Y
Y entonces, no sé si usted está de acuerdo, pero creo que los protagonistas, usted mismo ha sido autor de, no sé si fue en Recuento, ese personaje que era Raúl, que también luchaba a su manera contra un sistema, ¿no? No sé si sería novela experimental, eso Fidel lo sabrá decir mejor que yo, pero es que se atacaba en la estructura franquista, ¿no? En sus modos y en sus maneras, ¿no? Entonces, no sé si estoy de acuerdo con la afirmación de que es el autor quien determina, sino quizás es el protagonista, ¿no? El protagonista, y quizás usted es ejemplo en esta novela. Y ahora una segunda pregunta, y ya paro, es si efectivamente se ha muerto la novela o hay más necesidad que nunca ante la presencia del mal difuso, ¿no? Que no es identificable, como pasa con el régimen de Franco o como pasaba con las ideas de los reyes católicos que intentaban aunar bajo una misma bandera un código ideológico. Lo vimos con Jameson en esta sala, y él afirmaba que el mal está en todas partes, ¿no? Entonces casi que sería el momento de la nueva novela, ¿no? No sé si usted estará de acuerdo con esto. ¿No sería más necesario que nunca ahora la novela? Usted que ha combatido a lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que la novela tiene su propio camino interno, entonces su propio desarrollo como género. Entonces, por supuesto que los temas van cambiando y que lo que en un momento pudiera parecer una cosa, en realidad se nos revela como distinta, vista con perspectiva. Incluso tal vez lo que el autor quiso decir en su momento, visto a distancia, cobra más importancia de la misma forma que igual puede perderla, ¿no? Y en relación a lo que es la situación actual y a todas estas cosas, pues, bueno, yo precisamente acabo de leer una novela que creo que lo recoge bastante bien, es decir, la crisis económica actual, ¿no? Que es En la orilla, de Rafael Chirves, que ¿es novela social o no? Yo diría que no, porque pese a recoger todos... es decir, es que la novela social para mí tiene un significado peyorativo, en el sentido de que es muy partidista, excesivamente partidista. Entonces esto le anula, no te hace ver, no te quiere reconocer nunca que el que a lo mejor pues, acaba muy mal y acaba fusilado o lo que sea, pues bueno, por su parte también había hecho lo suyo. Es decir, a mí lo que me gusta recoger cuando hablo, por ejemplo, el tema de la guerra civil en mis novelas, ¿no? Es que procuro siempre que no se identifique con la nuestra, porque lo que a mí me interesa es cómo los vecinos de un pueblo, normalmente los sitúo en un pueblo, pues terminan exterminándose los unos a los otros y pueden pasar estas cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es este fenómeno. El aspecto documentalista, pues para mí carece de importancia, ¿no? Y si lo que sucede puede enriquecer a la novela, pues no lo sé. Porque, es decir, yo lo que veo del género es un tema que has mencionado, que tiene problemas en la actualidad, no, pero que a largo plazo hay una cosa que la va a perturbar bastante, que es el uso cada vez mayor de la red, ¿no? Esto habitúa a la gente a un tipo de lectura y a un tipo de escritura que es distinto al de la novela. De la misma forma que, por ejemplo, pues antes del Renacimiento, de la invención de la imprenta, lo que entendemos por novela hubiera sido imposible, porque la novela no permite la lectura oral. Imaginemos a Proust o a Antagonía mismo, es decir, hay párrafos, o a Faulkner, hay párrafos de 12 páginas. En Antagonía hay un discurso también de carácter político en el que empieza un dirigente comunista hablando y la misma frase se va convirtiendo poco a poco y termina hablando una prima del protagonista que había sido carlista. Bueno, su hermano murió siendo carlista, ¿no? Es decir, estas fluctuaciones y cosas así, pues no, en literatura oral, desde luego, todo el mundo se pierde, no digamos ya en Joyce o en otros casos, ¿no? Entonces, lo que sí, por el momento, por suerte, sigue viva. Y hay novelas, últimamente he leído dos recientemente, muy recientes, y los dos me han gustado mucho. Es decir, que
Cuando yo menciono que a la larga tiene los hábitos, yo siempre me remito a los hábitos sociales. Y si los hábitos sociales cambian, el género puede verse afectado. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer, porque más o menos la literatura, de una forma u otra, pues aguanta milenios y Hesíodo o en fin, a los clásicos griegos, a cualquiera de ellos, los romanos, los leemos en idiomas que no existían y a través de formatos que tampoco podían conocer, ¿no? Es decir, desaparecer no va a desaparecer. Lo que sí, las cosas cambian, todo va cambiando. Hay una evolución natural, ¿no? Eso me refería. Sí, hola. Mira, Luis, yo casi prefiero quería... que prescindáis del... porque oscurece el sonido, sí. 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 No, sí te oigo perfectamente. No, era lo siguiente. Yo quisiera volver a tu presentación, al inicio. Sí. Porque me parece que de alguna manera la aparente dicotomía que se está dando aquí entre el problema de la voz propia o del autor y el problema de la objetividad, llámese social, llámese de otra manera, viene al final, de acuerdo con tu interpretación, a unirse, a unificarse, ¿no? Porque efectivamente esos personajes, esa realidad están vistos a través de una conciencia, una conciencia determinada que los mete dentro de ese texto, dentro de esa estructura. Los textos siempre son muy estructurales y muy estructurados, a diferencia de otros, tanto en el nivel de la escritura como en el nivel de las partes. Y diría que efectivamente existe algo sociológico o algo social, digamos, pero que siempre está pasado a través de esa conciencia. De conciencia en el sentido también del tipo de conciencia. Es muy significativo que entre los cuatro autores que ahora estés trabajando esté evidentemente Joyce y esté evidentemente Proust, que son dos extremos de ese mismo preocupación por el flujo de conciencia y que son autores además completamente coetáneos del movimiento entonces absolutamente renovador que era, digamos, el freudismo de verdad, el freudismo de la verdad. Ese problema era evidente. Entonces tú has dicho hoy dos cosas que he notado. La primera frase, más o menos, era que tú, como joven, y probablemente a lo largo de toda la vida, habrías estado a la busca de la propia voz, hasta encontrar la propia voz. Y luego relacionabas la voz también con la llamada, con la vocación. Entonces ahí yo veo una contradicción, pero una contradicción creativa, una contradicción que provoca nuevas realidades. Voz como algo interno, como algo que viene de ese flujo de conciencia, pero vocación como llamada, como algo que viene externamente, aunque las dos palabras tengan la misma raíz, temáticamente hay una raíz europea. Y por lo tanto, si se trata de una vocación, no sería ya tan propia, o sería propia en el sentido de asimilada, que también viene de fuera, ¿no? Y quiero decir que se produce ahí esa dialéctica dentro-fuera entre voz, vocación, propiedad y búsqueda, que también parecen estar en principio en contradicción, naturalmente uno se busca a sí mismo. Nietzsche nos dice aquello tan hermoso de llega a ser lo que eres, pero para llegar a ser lo que eres, efectivamente hay que hacer ese trabajo de búsqueda. Entonces creo que el planteamiento es más complejo de lo que se oye normalmente cuando te dicen buscar la propia voz, que parece que es una cosa adolescente y que en tu caso es todo lo contrario, es un trabajo de búsqueda de toda la vida, que vendría a darse, entiendo, en esa aparición de motivos que descubres ahora, a 50 años de distancia, en obras que están a 50, o a 30 o 40 años de distancia. La relación con la madre, la relación del pájaro con el vuelo del avión, con el bombardeo, la relación de la madre con determinadas ausencias, con determinados nombres, ¿no? Y bueno, no sé si esto puede parecer demasiado freudiano ortodoxo, cosa que no soy, pero, o creo no ser, pero me ha llamado mucho la atención que ese sueño reiterativo, más o menos variado, que dices haber tenido con la casa que estaba en ruinas y que no conocías y que había que restaurar, con el barrio de 4 ciudades que conocías y que sin embargo el barrio tampoco conocías y que había de alguna manera que descubrir o dar a conocer o algo así entendido, y con la novela tuya que habías escrito, más una serie de capítulos concomitantes. Estaba escribiendo entonces. Que tampoco conocías y que también estaba ahí, de alguna manera. Pues a mí me ha sonado a dos palabras que también están temáticamente relacionadas. Una es madre, una
búsqueda de esa marca central que estaría en todo, y otra es matriz, como matriz literaria, como matriz productiva de la totalidad de estas obras. No sé si es una pregunta, pero te agradezco mucho lo que has dicho. Bueno, yo creo que sí, que en ese sentido aciertas, aunque ahora esto se relaciona con otra cuestión que ha surgido antes, que es el aspecto autobiográfico. Y no, es decir, en Antagonía, Raúl no tiene nada que ver conmigo. Bueno, tiene que ver conmigo en el sentido de que he tenido prácticamente las mismas experiencias, pero es que las mismas experiencias que yo las ha tenido mucha más gente, ¿no? Es decir, y yo incluso procuro distanciarme en lo posible. Es decir, no. En cambio, en otro momento, y precisamente es después de Las afueras, es tal vez la novela que releída me ha gustado menos, es Estatua con palomas. Ahí hay un elemento directamente biográfico, mezclado uno literario, que es una historia romana. Cada uno aparentemente no tiene nada que ver, pero en definitiva son dos relatos que se basan en un equívoco. En un caso es precisamente el que alguien me está haciendo una entrevista convencido de que soy su hijo. Le sorprende que yo no lo reconozca. Y en otro caso el protagonista es Tácito y alguien interpreta, lo pongo como fundador de la novela, porque realmente sus textos sobre Germania aparece Faulkner, es maravilloso, es un historiador que me encanta. Escribe ya novelas, no sé si es muy exacto todo lo que escribe, pero como relato es excelente, ¿no? Entonces esto es mal interpretado por el poder, a la muerte bueno, antes de que tomase el poder Adriano, precisamente. No, a la muerte, al final de Adriano. Y entonces, bueno, más o menos es desterrado y tal, ¿no? Es una novela que se basa en dos equívocos, pero el resultado a mí no me dejó satisfecho. Para el caso me gusta más una novela en que también introduzco elementos claramente autobiográficos, que es Diario de 360 grados, que salió el año 2000. Y a partir de ahí también hay muchos más temas que he ido desarrollando en las últimas novelas, ¿no? De forma que están, no obstante, también en germen, en Antagonía. Es decir, Antagonía ha sido entendido durante muchos años por cuestiones editoriales como 4 libros, en realidad es una sola novela, es la historia de la novela. Es decir, empieza con los primeros recuerdos de un señor. Este señor, ya adulto al final de Antagonía, decide escribir. La segunda parte es este señor escribiendo y se mezcla lo que escribe y lo que vive. La tercera parte es este señor convertido en personaje a través de una prima suya que lo ve desde fuera. Lo convierte en personaje de una novela que esta prima escribe, un poco como es una visión de la Tierra desde la Luna, como si dijéramos, ¿no? Y la cuarta parte es la obra final, la que escribe reelaborando todo lo dicho anteriormente, ¿no? Es teoría del conocimiento, que a mí es la que me gusta más, la verdad. Y bueno, no sé por qué decía. Ah, sí, que en este sentido no tiene nada de autobiográfico. Pero, bueno, ya digo, los elementos autobiográficos que doy en novelas posteriores ya procuro siempre que quede muy claro que lo son. Que es el caso de Diario de 360 grados, en los que hay unas consideraciones tanto personales como sobre mi visión de la literatura, etcétera, que corresponden a determinados días, ¿no? Y a partir de ahí los otros temas se siguen desarrollando en las 4 novelas siguientes, de forma que forman lo que yo llamo una constelación. Es decir, es como si a partir de una explosión inicial, que sería Antagonía, quedasen en fin, elementos sueltos que van configurando nuevos planetas con su propia órbita y que no están relacionados entre sí, sino por la relación simplemente, ¿no? Es decir, más o menos como podemos ver a la Osa Mayor, cualquier constelación, que
pues las estrellas no saben que forman parte de una constelación. Somos nosotros que pensamos que sí, es decir, y que lo vemos de esta manera, ¿no? Pero ¿existe esa implicación, ese autobiográfico o no? Yo creo de todas maneras que el cuestionamiento de la realidad, lo interesante, y por eso de alguna forma no puede ser juzgado desde presupuestos como el de la novela social, de las novelas tuyas, es precisamente porque el cuestionamiento de la realidad pasa también por un cuestionamiento del yo, ¿no? En el sentido de que los personajes, pues bueno, no son personajes que estén hechos, ¿no? Son personajes que van teniendo como una serie de contradicciones, y en ese sentido quería preguntarte un poco, tú hablas de la conquista de una voz, pero ¿cómo ha sido, ahora que has tenido, digamos, la oportunidad de revisar tu obra con una perspectiva temporal grande, ¿tú ves esa idea, ¿no?, de que hay un continuo tuyo en el tiempo, o te ves como personas diferentes? ¿Cómo miras hacia atrás? ¿Cómo era Luis Goytisolo, que tenía 20 años y que empieza a escribir? ¿Cómo esa conquista de la voz? Pues muy idéntico a mí mismo. Muy idéntico a ti mismo. Sí. Incluso cuando me recuerdo de niño, pues ya era así, bastante obstinado hasta conseguir una cosa, ¿no? Empecé, de hecho, a escribir pues cuando tendría... lo primero que hice fue una revista que la titulaba Diamante, lo cual es un poco pretencioso. Diamante. Entonces recortaba fotos y ponía, esta no la guardo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, grabado japonés, entonces está tachado y pone indio, porque no estaba muy seguro. Entonces, luego ponía una foto de una guerra, no sé, cosas, hacía como una revista. Luego, pues, algún cómic, uno entero, es decir, le puse pues, clips y todo, ¿no? La cubierta en color y tal. Y a los 11 años ya inicié 2 novelas, una tipo Flash Gordon, una cosa así de carácter interplanetario, y otra que ni llegué a empezar, pero que la propuse a Editorial Molino, que era una editorial que publicaba novelas del oeste y cosas así, ¿no? Entonces alguien me dijo que daban 500 pesetas por obra escrita. Entonces, esto es estupendo. Y me planteé allí, y iba de pantalón corto todavía, y les propuse escribirles una novela del oeste. Y entonces ellos fueron muy atentos y me dijeron, pues sí, por nuestra parte encantado que nos la escriba, pero tengan en cuenta que la respuesta no se la podremos dar, esto es muy lento, antes de 2 años. O sea, antes de 2 años, pensé. Si yo tenía 11 era y en tu una casa, quinta parte de mi vida, ¿no? Entonces ya no... Y en tu casa, esta idea de los Goytisolo, como tú escribías por un lado estas novelas, estas revistas y demás, y tus hermanos estaban también por allí, o era una relación más bien... Sí, esto la revista Mercurio, que no conozco y por otra parte no he leído, yo no la conozco, no sé, es una de Editorial Planeta, que me pidió a propósito del Cervantes a Juan un artículo y escribí pues Goytisolo como problema, lo titulé, porque me pidieron una cosa pues de proximidad, ¿no? Es decir, como hermano y tal. Y ahí explico pues, que en realidad éramos como los 4 puntos cardinales. Es decir, cada uno tiraba para un lado, no nos liamos nada de nada, no había ninguna relación literaria. Habíamos estado incluso Juan y yo en la misma habitación, cada uno de cara a una pared distinta y cada uno escribiendo sus cosas. Yo a los 13 años, después de estos intentos frustrados de novela del oeste y tal, ya escribía poesía, ¿no? Y a los 15 ya empecé a escribir relatos, un poco, ya leía cosas muy buenas, vamos, desde Balzac y todo eso, ya relatos serios, ¿no? Pero decías que empezaste a escribir poesía. Poesía lo escribí entre los 13 y los 15 años. Y ya luego lo abandonaste y no hemos Sí, vuelto a porque saber pensé nada. que no era lo mío, que lo mío era la narrativa. ¿Y cómo pasas de escribir un par de novelas a de Yo pronto... recuerdo algún verso, por desgracia, durante muchos años, hasta la última parte de Antagonía, rompía todo lo que había escrito ya, los originales. No sé por qué, una cosa que no me... Y fue Carmen Balcells la que me dijo, pero estás loco, esto es importantísimo y tal. Y a partir de entonces los guardé todos. Le regalé la última parte de Antagonía, que ahora creo que estará porque la vendió al Cervantes, creo, no estará por ahí, el manuscrito.
Y entonces, ¿cómo te da de pronto por pasar de un par de novelas a de pronto meterte en un lío monumental, ¿no? Porque lo de Antagonía, ¿realmente tú pensabas que iban a tener esa estructura fue con fruto, 4 partes a lo largo de muchos años, que iba a tener además como motor central la idea de la propia literatura, ¿no? Literatura que habla de la literatura. De pronto entras ahí y ¿eso cómo lo viviste? Porque yo creo que debe ser, o sea, entregarse una aventura creativa así de años y aparte también que cuestionen los mismos fundamentos de la ficción. Tal vez es una cosa que deba agradecer a la represión política de la época, porque como ya os contaba en otras ocasiones, estaba en Carabanchel, estuve 4 meses en Carabanchel, pero de estos 4 meses hubo un amago de huelga de hambre muy mal planteado por unos presos y, en fin, no sé. Entonces, bueno, total que hubo yo no era partidario porque me parecía imposible que la dirección aceptase lo que se le pedía. Entonces, pero seguí la huelga y estuve 5 días haciendo huelga de hambre, ¿no? Entonces, como castigo, pues nos cargaron una semana de aislamiento total en una celda por día de ayuno, o sea, en mi caso, 35 días, ¿no? Estos 35 días fueron maravillosos porque lo que yo ya llevaba, le iba dando vueltas desde las afueras, yo digo, buscando una cosa que fuese una y múltiple al mismo tiempo, ¿no? Es decir, un entramado, pues bueno. Diamantino casi, ¿no? Que empiezas con una revista que se llama Diamante y luego sigues con esta novela así como multifacética o polifónica, por utilizar un término de Bactán. Entonces realmente pensé en este planteamiento, es decir, la historia de una novela desde el nacimiento de su autor. Entonces vi las cuatro perspectivas, incluso la perspectiva externa de este novelista convertido a su vez en personaje por otra persona, etc., ¿no? Y en esencia, es decir, descubrí el conjunto e incluso anotaba frases especiales en relación a lo que pudiéramos llamar, por eso lo llamaba así, el tono, ¿no? El tono narrativo que tenía que tener. Y descubrí las posibilidades pues, de esta expresión barroca cuando conviniese frente a una mucho más escueta. Incluso coloquial, también, ¿no? incluso coloquial, hay un continuo juego de narradores, ¿no? O sea, hay un continuo, los mismos personajes, ¿no? Yo lo atribuyo al aislamiento que permitió una concentración extraordinaria. De hecho, todo el mundo que pasó por esa experiencia, todo el mundo salió encantado. Desde Javier Solana, que luego dirigió el hermano de... No, Luis Solana, el hermano de Javier, que dijo, esto es estupendo, tenemos que repetirlo cada año. Le dije, hombre, un hotel no es lo mismo. Claro. No me parece posible, ¿no? Hasta un obrero del metal madrileño que se lo pasó encantado bailando tangos. Decía que bailaba solo. Supongo que le saldría mucho mejor que en compañía, tal vez, no sé. Allí no habría fallos, no sé. En fin. ¿Y ahora cómo te relacionas con esa? Porque claro, siempre se habla de la difícil relación entre los autores y su obra principal, ¿no? O sea, la idea de que se te conozca y principalmente por el tema de Antagonía, ¿cómo te relacionas tú con eso? Porque claro, es una cosa que terminaste de escribir en el 81, ¿no? Ahora ha vuelto a salir, ha vuelto a tener una nueva vida, ¿no? Porque lo sacó hace un par de años Anagrama, que es cuando se ha entendido bien, incluso ha servido como para poner en su sitio pues todos estos delirios que hay ahora de modas, de que si la autoficción, que si el relato real, ¿no? Que son versiones de alguna forma un poco, bueno, mucho más blandas, ¿no? Y quizás un poco descaradamente comerciales para vender lo de siempre, ¿no? Y que en tu caso pues habías llevado hasta límites que hoy en día desde luego pues no son comunes, ¿no? Son habituales, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con eso? Que siempre se te identifique con esa experimentación. Bueno, porque más o menos luego también ha seguido diarios de 360 grados. Lo que pasa es que al terminar la Antagonía yo pensé que ya lo había dicho todo, que no iba a escribir nada más que que ya estaba dicho. Pero bueno, las cosas son así, al cabo de un tiempo ya empezó a salir una novela que me sigue haciendo gracia y creo que también aguanta, que es Estela del fuego que se aleja, ¿no?
pero el título es también expresivo, es decir, era como casi una despedida, ¿no? Y luego no, es decir, lo que tuvo de bueno Estatua con Palomas es que me sirvió como punto de arranque para una nueva etapa, siempre con elementos que ya estaban En en antagonía, pero incluso algunos que casi no lo parecen, que es decir, el elemento maravilloso en la prosa que hay en mis últimas novelas, ya en Diario de 360 grados, en los que ya el mundo es raro, es decir, por ejemplo, en un paseo, pues el protagonista de este episodio tiene un guía local que le dice, no, tomemos este camino porque tiene la ventaja de que vemos al mismo tiempo el punto de partida y el punto de llegada. Pues es evidentemente imposible. Entonces, si el otro lo acepta y es así, vamos, ¿no? O, por ejemplo, pues una descripción que hago de un paisaje, entonces las hierbas hablan de sí, las flores, y solo que cuando se acerca una persona entonces se callan, porque se oyen ruidos, fingen ser mudas, ¿no? Es decir, es una naturaleza viva, que las hojas de los árboles hablan entre sí, el agua también que corre, el arroyo y todo eso. Pues todos estos elementos, en cierto modo, están ya apuntados también en antagonía. A ver. A mí hay un tema que me interesa mucho, cuando dices las flores y la hierba hablan entre sí y el paseo ve el punto de salida y de retorno al mismo tiempo. Cuando uno intenta pintar o escribir, pasan dos cosas muy diferentes. Cuando uno intenta pintar, puede ponerse un modelo delante, un jarrón con flores, e intentar, lo que se dice, copiarlo lo más fidedignamente posible y además luego ponerle un poco de fuerza y de intención y tal, y que sea una cosa, digamos, realista, ¿no? Y uno puede decir, cojo un trozo de papel o un lienzo sin ningún modelo delante y, bueno, con todo lo que tengo dentro, veo que sale y son dos caminos completamente distintos para abordar. Cuando escribes, estás... pregunto, estoy pensando en voz alta. Cuando escribes, y yo no he leído lo suficiente a Joyce, yo creo que debería haberlo leído más, de alguna manera acabas... Yo intenté escribir una novela cuando tenía 30 años y era un momento en que yo me había quedado sin madre, sin novia, sin trabajo y sin nada. O sea, estaba absolutamente exiliado y dije, lo único que me queda en la vida es hacer una novela. Y estaba llena de dolor. Cuando la releo ahora, 20 años después, no entiendo nada. Es decir, no sé si estoy yo ahí o no estoy, pero lo que sé es que es un caos absoluto, porque a mí me faltaba el oficio total de escribir. Luego el montaje nunca llegó a... Es decir, son escenas sueltas que una segunda o tercera persona no puede comprender en absoluto. Puede comprender frases sueltas y nada más allá. No hay una narración que pueda entender porque está demasiado dislocada por el narrador. A mí me encantaría abrir libros que no conozco y de la misma manera que yo puedo pintar ese jarrón de flores o pintar una cosa absolutamente abstracta y el espectador o el comprador decirme, me encantan tus flores o me encanta tu mancha rosa abstracta, cuando yo abro un libro de narrativa encuentro jarrones de flores más o menos fieles, más o menos hiperrealistas o más o menos expresionistas o lo que te dé la gana, pero no encuentro manchas rosas incomprensibles y al mismo tiempo... Quiero decir, la literatura o el escribir o el hablar necesitan de alguna manera o parecen necesitar que el otro esté entendiendo, mientras que los fenómenos, por ejemplo, de la vanguardia de la escritura automática y todo aquello que se inventaba, uno empezaba a escribir, el otro seguía, y si además estás con los estados mentales alterados por el opio o por lo que te dé la gana, que parece una coña marinera muchas veces, ¿no? Yo creo que sí que es una apertura de una vía hacia el inconsciente y hacia el subconsciente, que dices tú, quiero decir, por concentrar la pregunta o la reflexión. Yo desde luego creo que la novela no va a morir ni de coña, porque lo que veo yo en mis hijos pequeños con sus tabletas y sus guerras de las galaxias, que leen a Jack London al mismo tiempo, que es acojonante, es
necesitan y están ávidos es de reflexión. Y esa reflexión te la suelen dar no ya las novelas, las sagas, vamos, las epopeyas, los libros gigantescos e interminables. Por eso a estos niños les encanta también El Señor de los Anillos o Tolkien o gente que se mete en unos mundos que le llevan la vida entera, ¿no? Escribir. Bueno, entonces, si yo quisiese escribir abstracto, por ejemplo, has hablado antes de Ferlosio. El otro Ferlosio, cuando escribe Alfanui, que es un libro que a mí me pareció maravilloso. Bueno, porque si te gusta... Lo maravilloso, ¿no? Claro, es decir, tiene mucha relación con Calvino, ¿no? Es decir, pero que a veces no entiendo el párrafo al final. Digo, ya se le ha ido la hoja, o sea, se ha ido por donde ha querido y sin embargo que quiero seguir en el siguiente párrafo. Quiero decir, hay un salto ahí entre el entendimiento y la atracción por seguir escribiendo al que ha escrito esa escena, historia, como lo quieras llamar. No sé si he dicho nada. No sé yo tampoco, no sé, pero bueno. No, pero más o menos te diré Sí. cómo escribo yo. Y así tal vez responda a una forma totalmente subjetiva, pero que también tiene relación con lo hablado en relación a las notas que tomaba sobre antagonía. Es decir, más o menos una novela me toma, calculando así, viendo las fechas de publicación, unos 3 años. De estos 3 años yo diría que 2 y cuarto, 2 y medio son de preparación. Es decir, cuando empiezo a escribir sé exactamente el número de capítulos que tendrá la novela, el contenido de cada uno de esos capítulos e incluso frases que den el tono propio de ese capítulo, ¿no? Y el resto ya, a partir de ahí, es redacción. Entonces, ¿es una aplicación mecánica de todo lo anterior? No. Es decir, lo que se llama inspiración, yo creo que existe, en cierto modo, bueno, que no es un rayo divino que descienda sobre ti, sino que en el momento de escribir, tu pensamiento se convierte en un pensar perfeccionado. En el momento de pasarlo al papel, se perfecciona de algún modo, ¿no? Entonces resulta que consigues lo que en definitiva yo siempre he buscado, que es decir algo con las únicas palabras con las que puede ser dicho. Si utilizas otras palabras, ese efecto ya se pierde. En principio siempre ha sido esto. Oye, y por volver al principio, el papel de los sueños en todo esto, cuando escribes, ¿tiene algún tipo de relación lo que has soñado? ¿Estás abierto? No. No. Hoy lo hablábamos además en la clase, un poco era Alex el que de pronto lo comentaba, el difícil paso del sueño a la narración. Sí, bueno, a posteriori sí lo encuentras, ¿no? Pero la dificultad que hay en narrar un sueño y en que eso tenga algún interés, ¿no? O sea, más allá Claro. del que puede tener para que lo que sueña. puede tener para que lo sueña y que después lo puede sacar de una manera o de otra, pero la difícil transmisión Claro. desde el punto de vista de lo atractivo, ¿no? Y a la vez recordábamos pues una cosa que decía Erich Fromm, ¿no? de los sueños como un lenguaje universal, ¿no? Donde es posible, a partir de impresiones o de sensaciones muy concretas y a lo mejor muy particulares, pero que sean compartidas pues, por una gran parte de la humanidad, ¿no? Seguro. En ese, De todas formas, en el sueño hay dos aspectos distintos que yo creo que están presentes en tu obra y probablemente en muchísimos escritores, porque todos soñamos. Yo lo creo. Una cosa es la reproducción del sueño, lo que estabas diciendo, la dificultad de reproducir un sueño, que puede tener una utilidad para luego hablar con tu psiquiatra, pero que dudo mucho que tenga demasiada utilidad para conscientemente, convertir ese inconsciente en consciente y pasarlo al papel. Y en cambio hay lo que en psiquiatría se llama, en psicología se llama el Tamarright, el trabajo del sueño. El trabajo del sueño lo hace el sueño mismo, se hace dentro del inconsciente, no es lo que tú hagas. Y entonces, ese trabajo del sueño es el que luego puedes reencontrar, evidentemente, cuando hay una separación de la cosa. Cuando puedes analizar la cosa, que en ese caso es una obra tuya de 30 años antes. Y por eso ahí te reencuentras estas otras cosas. El trabajo del sueño se produjo, tú no eres consciente de ello, está ahí en el texto, en la estructura del texto, y a continuación tú de nuevo lo puedes encontrar probablemente
precisamente con ese ejercicio de separación, porque para realizar cualquier análisis es completamente imprescindible, ¿no? Pero bueno, también las cosas que decía Luis antes respecto a las cuestiones políticas, pues pasa exactamente lo mismo, si un esfuerzo de separación que tiene que ver con esa estancia internada en la cárcel, que tiene que ver con aquellas tediosas que también describe reuniones de célula, con toda esa serie de cosas, con los comunistas. sin ese esfuerzo de distancia es imposible también narrar conscientemente, no solo inconscientemente. Antes decías que hoy no te interesaba nada ya en la escritura de Palese, y yo puedo estar de acuerdo. Bueno, de acuerdo, no, pero digo, hay una que sí, que es el oficio de vivir. Hay dos novelas de Palese que me parecen tremendamente, no sé qué decir, inmortales, por decirlo banalmente, vamos, muy importantes y que tienen que ver con tu propia experiencia y con la experiencia de generaciones, la tuya y casi que de la mía, que es la experiencia de dos novelas breves, Il carcere y La casa sobre la colina. En El carcere y en La casa sobre la colina está el problema del intelectual con mala conciencia por no participar en la resistencia política que estábamos hablando. Claro. Y además son personas que están encerradas pero aceptando el encierro. Uno de ellos tiene la mala conciencia de no haberse unido, como sus amigos sí, a la guerrilla antifascista, y otro de ellos está condenado y acepta y es condenado al sur. De hecho, es curioso que esa novela se ha escrito más o menos dos veces. Pues, sí. Una vez aquí parece que es el cárcere, que el cárcere está al aire libre, en un lugar estupendo donde puede bañarse, donde puede ligar con una chica, etcétera, etcétera, pero él acepta no salir, está confinado en tal sitio, no podemos salir, y eso. Otra novela muy semejante, también del intelectual del norte, que es Pistos y Pistos y Perronevoli, que luego llevaron también al cine. Sí. La temática es la misma. Y yo creo que esas dos novelas, Pues seguro que te siguen Cárcere, interesando, la porque voy a tienen que releer ver- porque no la releí. Yo releí El compañero, que es horrorosa, Tradone Sole, que también es... Sí, ahora sí hay, no tiene muy interés, pero el clásico de Casos de Colina tiene que ver con La luna y Faló, que me parece que era su novela más ambiciosa y que tampoco me mítica. dice nada. Pero esas dos breves tienen que ver con esa experiencia vuestra, tuya. No, pues la volveré a leer porque ya desistí, vamos. Y además tiene que ver con esa idea de la distancia del Sí, intelectual. sí, sí, sí. entre- Ahora que lo dices, lo entre recuerdo, sí. Comprometerse, no comprometerse, estar, no estar, tener mala conciencia o no tenerla. Sí, sí. Parece, en lo personal, si bajamos a la de Sí, hombre. uno de sus grandes problemas era no haberse unido a la Claro. resistencia y por lo tanto se considera siempre, digamos, un pecador político y es una probablemente de las causas de su suicidio. Para compensar escribió El compañero, que es horrorosa. Pero también además has elegido al menos dos escritores, en los cuatro había dos suicidas al menos, ¿no? Dos. Hemingway. Parece. Ay, parece. Sí. Faulkner es otro caso, pero que bueno, yo creo que aguanta a los demás. Faulkner y Joyce y Proust aguantan perfectamente. Me extraña que no hayas hablado de Kafka, que en todo esto del sueño y del Sí, inconsciente... es que fíjate, te diré ahora, que es curioso porque a mí siempre me ha gustado, pero siempre he pensado que no teníamos nada afín. Y Sergio Pitol me dijo una vez, bueno, tú eres tan muy kafkiano. Y yo, kafkiano. Entonces me dijo, sí, tus fábulas y tal, es verdad. Bueno, es decir, hay un tipo de cosa corta como de que también se van a parábola. reeditar, se va a reeditar en octubre, en un solo volumen, con una nueva que se titula El atasco, que es más actual. Pero es curioso porque todas conservan actualidad, algunas son de los años 60 y son cuatro, en definitiva. Y el tipo es Kafka, efectivamente, sí. Y que son como parábolas. Pero no había pequeñas. caído nunca, hasta que de repente, cuando me lo dijo Pitol, pensé, pero ¿qué Es dice? decir, las fábulas eran muy breves, recuerdo una edición de tus fábulas bastante breve, ¿no? Sí, la primera edición fue de anagrama también, Ocos Círculos Búhos, luego Devoraciones. Y luego se publicaron las tres sin dibujos, porque iban ilustradas inicialmente. Y la última reedición fue la de Alfaguara, con un prólogo de Ignacio Echevarría, que estaba bastante bien. Sí. A ver, Hernán, tú querías preguntar. Sí, es que me ha surgido una duda con respecto a lo del sueño. Yo, por ejemplo, no recuerdo mi sueño. Entonces, no entiendo muy bien esas relaciones. Entonces, hoy lo hemos visto en clase, lo ha comentado Fidel, lo ha comentado otro compañero, que pena es trasladar, que difícil es trasladar la realidad a algo que solamente tiene valor para ti, usted lo acaba de corroborar. Me pregunto entonces, ¿cuál es la función que tendría ese sueño? ¿Ese sueño tiene una función estilo Cidi Hamete Benengeli de Cervantes,
para ser un narrador que te muestra la verdad ficticia y se utiliza como excusa del sueño para construir, aunque uno se reserve la carta de que sé que es mío, ¿no? ¿O qué función tiene entonces el sueño? Porque no sé si entiendo Bueno, es cómo opera en las manos del escritor el sueño. En eso, claro, los psicólogos, Jung sobre todo, en realidad ha escrito bastante sobre esto, muy bien, ¿no? Es decir, es una cosa que hablan otro lenguaje y se expresan de otra forma, ¿no? Es como si no supieran nuestro propio idioma y tienen el propio, y a veces lo entiendes y a veces no. En este sentido, por ejemplo, lo cual me ratificó cuando me releí de cabo a rabo, recordé otro sueño que también que lo menciono en el libro, y es que a los pocos, bueno, un tiempo después de la muerte de mi padre, pero estaba yo en unos cuantos años, pocos años, pero yo estaba en Nueva York, estaba terminando, se iba a publicar Recuento, la primera parte de Antagonía, ¿no? Entonces se me aparecía, yo en la casa de campo, se abría, llamaban a la puerta, yo abría y él estaba más alto de lo que era en la realidad, esto lo describe Jung, ¿no? Y inmóvil totalmente sin decirme nada, mirándome así. Entonces yo sabía que estaba muerto, pero le decía, bueno, qué sorpresa, pasa, pasa. Entonces él no, en lugar de pasarme, seguía mirando de una forma inexpresiva, giraba sobre sus talones y se iba. Y esto en realidad luego lo interpreté como que era una forma de decir, chico, que ya llevas un montón de años. Es decir, de mi propio subconsciente decirme haciendo de padre, diciendo, venga, a ver si acabas de una vez en la novela, ¿no? Es decir, de repente es la interpretación que se me ocurrió. Y la utilización que se hace... Porque además la tuve en Nueva York cuando acababa de terminar la primera parte, pero ahora como para decirle, oye, esta es la primera parte de 4, o sea que... En fin. Porque el libro es un ensayo totalmente. O sea, aquí no hay experimentos narrativos. El libro que vas a sacar ahora. El libro Bueno, que vas es a sacar transversal, es decir, es en parte ensayo y en parte autobiografía, porque si cuento sueños, pues claro, tengo que contarlos, ¿no? Es decir, no es un ensayo que pueda... Por eso, cuando hablo de otros autores, ya digo que no puedo hablar de ellos igual que hablo de mí. No sé lo que soñaban, ¿no? Se adivina, por ejemplo, resumiendo muchísimo, ¿no? En Faulkner. Faulkner, por eso en Naturaleza de la novela le llamó bíblico, porque en su caso, en general, todos los personajes del presente abundan mucho los idiotas o los retrasados o los cabritos totales, en fin, es mala gente en general. También en el pasado todos son esplendorosos, aunque fuesen responsables de cosas terribles en tiempos de la guerra civil y todo esto. Es maravilloso, ¿no? Es decir, sí, mantienen esa idea paradisíaca, ¿no? El paraíso original. Al Jehová del pasado, ¿no? Es decir, esto se repite de una forma, y en sus últimas novelas ya es la ciudad, todas estas, ¿no? La especulación actual, como en el presente, pues todos malvenden el pasado, ¿no? Es decir, por una especulación inmobiliaria en muchos casos, ¿no? Y como este tipo de cosas. Es decir, hay un culto al pasado que es bíblico completamente. Y claro, esto también supone pues un problema interno que yo no puedo conocer. Claro. Pero lo señalas en cualquier caso. Sí. Señalas como... Esto en común, es decir, que los demás en el caso de la novela que has citado, no me viene a cuenta. Mientras agonizo. Exacto, que se trasladan un cadáver y uno de ellos es un idiota. Es decir, el idiota que se repite en otras novelas. Es decir, esto es muy frecuente, ¿no? En el mundo actual todos son directamente idiotas, sino gente irrelevante, vamos. De todas maneras, en las diferencias que señalabas antes, que siempre te ha interesado Joyce, Proust, etc., y que en cambio creías no tener nada de kafkiano, yo creo que tiene que ver también quizá con tu modo de trabajar, tu modo de ser escritor, porque tanto Proust como Joyce, como Balzac, por ir a otro más lejano, etc., como Robert, son escritores que escriben
organizado. Planos. Es decir, hay un plano muy claro y esos planos se van mezclando. Esos planos a veces son personajes, otras veces son lugares, da igual, pero están. Es decir, es una formación muy estructural de las obras. Y en cambio, en el caso de Kafka, que viene efectivamente más bien de la fábula, lo que se produce en vez de planos son círculos. Es un círculo concéntrico o no, o más bien reiterativo, acaba pisando sus propias huellas constantemente en el personaje, pero no hay una construcción de planos distintos. Incluso podrían los mismos capítulos ponerse en otro orden, como se ha hecho. Como se ha hecho con las últimas ediciones, claro. Más bien podrían superponerse, porque es la escritura de un capítulo varias veces, en el caso del castillo muy evidente, pero también en el caso del proceso, en casi todos los casos. Pero yo creo que son escrituras enemigas, no necesariamente en absoluto que no te interesen, quiero decir enemigas metodológicamente, no quitamos una escuela de carácter estructural, y yo creo que es como si dices, no, a mí me interesa el plano con secuencia, como vemos en unos casos, como un cineasta y otro te dice, no, a mí me interesa el claro. Son procedimientos entre ellos. Y en ese sentido encuentro muy coherente que no te hayas ocupado de Kafka, aunque sí te interese mucho leerlo. Sí. A ver, Alessandra. Yo tengo una pregunta que no entendí cuál era el contexto de algo que había mencionado que me pareció interesante, que era la naturaleza hablando entre ella, la naturaleza hablando con nosotros, pero no entendí el contexto, si está dentro de una novela o de un libro. Bueno, es para dar una ambientación determinada. A mi modo de ver, no hay desde el siglo XIX no hay una división clara entre determinado tipo de poesía, el de Rimbaud, Lautréamont, incluso Mallarmé, es decir, jamais un coup de dé abolir al azar, ¿no? Nunca unos dados acabarán con el azar. A mí me hace pensar en la prosa de Joyce, es decir, tiene elementos totalmente joycianos, ¿no? Y Rimbaud, pues en definitiva, prefirió recurrir a la prosa para evitar la obligación, la musicalidad más o menos obligada del verso, ¿no? Entonces, es el caso de Lautréamont, ¿no? También. Y en algunos escritores, novelistas, no en todos, pues se da eso. Se puede dar también, ¿no? Y yo pues lo he procurado en determinados momentos, es decir, me ha parecido oportuno, ¿no? Este paisaje que he descrito y todo eso pertenece a una novela que es la penúltima o una cosa así, Oído atento a los pájaros, que también va a ser reeditada. Y que, bueno, precisamente este párrafo se cierra la novela, incluso, porque es una forma de cerrar la novela bastante interesante. Un paisaje que está al tanto de todo, que sabe todo lo que ha pasado siempre, y que hablan entre ellos. Pero entonces explico que en cuanto... que lo que pasa es que hay que acercarse, puedes oírles hablar, pero sin que se den cuenta, ¿no? Porque a la que se enteran de que tú estás cerca, pues el agua, las hojas, las flores, la hierba, deja de hablar. Entonces la novela termina con un punto y la última frase es, o sea que, silencio. Termina así. Sí, pero es curioso, ¿no? Cómo de pronto, al cabo de los años, recurres a algo así real maravilloso, ¿no? Bueno, cuando, o sea, para ti debió de suponer el pensarlo mucho, de pronto, bueno, cerrar una novela... También es chocante. Es la muerte del último de los protagonistas, del viejo. No le doy nombre, le llamo viejo simplemente, ¿no? Y él mismo describe su propia muerte. Claro, pero choteándose, como por así decirlo, ¿no? Sí, pero eso está dentro de las licencias propias de un realismo extremo, que ¿no? ve a su familia en su entorno, la enfermera le parece una vietnamita, porque tiene unos rostros de vietnamita, tal. Y él se ve rodeado de toda la gente, mientras los pájaros fuera, pues también las golondrinas dibujan su efigie, volando ahí fuera, ¿no? Dibujan su cara, y él está triunfante completamente, ¿no? Y mientras oye decir, pues, señores, este hombre ha fallecido, termina así, ¿no? Pero está encantado. Claro, pero tiene una función, digamos, de epílogo, ¿no? De tratar de reproducir un estado febril,
pues bueno, de moribundo, ¿no? Ya, o de, Sí, pero o de- yo lo doy como bueno. Bueno, pero es distinto a poner de pronto la naturaleza en términos Ya, claro. maravillosos, ¿no? Así que Cuando la gente ve un lecito ático, suele haber un personaje yacente y algunos pájaros. La gente no se da cuenta que los pájaros son representaciones del alma del muerto. del alma, claro. No es necesariamente que estén paseando. Me ha recordado. A ver, Miguel Ángel. Me quería preguntar que si usted siempre ha existido en el campo, que si la naturaleza es una fuente de inspiración importante para su obra. Bueno, este es otro aspecto que queda un poco al margen del libro que publico. Es decir, porque yo no he escrito jamás una novela rural, pero el campo está presente absolutamente en todas mis novelas. Siempre sale un pueblo o algo así. ¿Eh? Sí. Sí, en los verdes campos de mayo, ¿no? Es que hay ahora una exposición ahí que se llama Cabañas. Las cabañas para pensar, ¿no? Pues, entonces me ha venido la idea que si usted, aunque no trabaje en una cabaña, pero el hecho de partir desde el campo, pues más o menos me ha sugerido esto. Bueno, Claro, yo creo que lo importante aquí, que yo creo que podría incluso trasladar el debate hasta hoy, ¿no? Con el tema de las redes y la pervivencia o no de la novela, es la idea que hablas de Carabanchel, de que la concentración que tuviste durante 35 días permitió alumbrar una obra ambiciosa como aquella. Es decir, hoy es muy complicado retirarse, ¿no? O sea, tener una situación de retiro, ¿no? Entonces, quizás eso haga que tengamos menos capacidad no solo para escribir novelas que cuestionen los fundamentos y las convenciones de la novela, sino también para leerlas, ¿no? O sea, yo recuerdo como una cosa lejana el momento en que leí Rayuela, en que leí... O sea, y no sé si hoy tendría esa disponibilidad, ¿no? De dedicar un mes de verano a leer una gran obra, ¿no? Así que requiriera, no en el caso de Rayuela, pero sí en el caso de Antagonía, ¿no? Que es una novela bastante exigente, ¿no? De hecho... el crítico inglés Kerrigan recomienda un verano entero. Un verano entero. Claro, es que es la idea del verano, que casi que es una cosa de cuando no existía Internet, ¿no? Entonces había una suspensión de las rutinas ordinarias, pero ahora ya las rutinas empiezan desde por la mañana, ¿no? Y, de todas maneras, hay muchas cabañas virtuales, ¿no? Como la de Carabanchel o como otras. Yo tengo la experiencia, mi experiencia personal de lector es una experiencia de que cuando yo entro en una página, aunque la página lo hubiera dejado 6 meses antes, entro exactamente en el mismo punto. Sin ninguna diferencia. Mi experiencia de escritor es que cuando escribo en cuadernos todo seguido, nunca releo textos sueltos, de otro tipo, ¿no? Narrativa. Y aunque no relea, después lo relees 6 meses después y te encuentras que a lo largo del año ibas preocupando de los mismos temas, incluso con las mismas palabras a veces en textos que están a distancia de diferentes páginas. Es decir, yo creo que también tenemos todo el mundo tenemos que practicarlo, modos de inmersión, por decirlo así. Entonces yo creo que una lectura igualmente profunda de la novela más difícil o del texto filosófico más difícil puede ser exactamente igual en el metro, en cualquier sitio, con gente, porque tú puedes tirarte de esto. Sí. Es un ejercicio... Pero un ejercicio de atención y de disciplina que está enfrentado, ¿no? A una... Yo creo que es al revés. Yo creo que tiene que ser una capacidad de goce. Del cuerpo. No, que te tiras ahí, como cuando te tiras a la piscina, te tiras ahí dentro. Y entonces en el momento de tirarte ahí dentro ya no estás en orden, ¿no? Para mí eso es una experiencia y probablemente 35 días no da para planificar verdaderamente, además los días hay mucho recado de escribir, claro. Pero sí te da hizo coger. Fue el momento de cristalización, ¿no? Permitió coger cosas que ya llevaba dispersas, ¿no? Claro, pero luego fíjate que te tienes que tirar dentro de la obra a lo largo de 13 años. Sí. Cuando otra vez. Claro. Por eso digo que en realidad será de un modo mucho más interrumpido y fragmentado lo que parece. Pero claro que tienes cabañas a lo largo del día. Hablamos de cabañas, ¿no? Tienes piscinas que tirar a lo largo del día. Y yo creo que es una mala excusa decir que no tenemos tiempo. Claro, sin embargo... Sentido, ¿no? Y además es baratísimo. Frente a otras artes. Sí. Tenemos que ir terminando. Tenemos que ir terminando. Hay clase de inglés ahora. Pero vamos, pues es una pena porque... Bueno, es una pena porque ahora yo creo que también seguiríamos hablando, ¿no? Bueno, sí, pero en relación a lo que se ha dicho, que
añadiría una cosa, que lo del... En todas mis novelas hay un elemento rural, en algún momento aparece el campo. ¿Por qué? Pues esto es una cosa que se ha quedado fuera del libro, del inconsciente. Pues de repente se me ha hecho evidente al preparar una conferencia que voy a dar en Gerona, que es sobre la ciudad. Me han pedido que hable de ciudad y novela, la relación, ¿no? Claro. Un tema fácil, realmente. Y entonces, en mi caso, pensé, caramba, pues no tiene nada de raro que siempre aparezca el campo, porque mis primeros recuerdos, es decir, hasta que me llevaron a Barcelona, es del campo. No tengo ningún otro recuerdo. Recuerdo cuando llegué a la ciudad como un lugar extraño, acompañado por mi abuelo y tal. Mis hermanos me habían dicho, no, allí hay un puerto y metro y cosas así. Yo no sabía ni tenía ni idea de lo que era todo eso, ¿no? Hablaba de un mundo rarísimo que me interesaba mucho, ¿no? Y luego seguía, en realidad, con hábitos del campo. En el campo vas por cualquier parte. Nosotros estábamos en un barrio pues, más bien de chalés, ¿no? Y yo, pues, que hubiera diferencia, hubiera vallas y todo eso, pues me metía en los jardines de los vecinos tranquilamente y saltaba. Claro. Iba recorriéndolo para curiosar, por pura curiosidad, ¿no? Es decir, que me comportaba como si estuviese en campo abierto, vamos. Me di cuenta que no era normal, que nadie más lo hacía, ninguno de mis amigos. Esto de meterse en la casa del vecino. A ver, mira, una última pregunta, ¿no? Si es rápida y ya cortamos. Solo si nos podría recomendar 3 o 4 obras para iniciarnos en su obra. Itinerario de los sugieres. Claro. Bueno, se están reeditando todas. Yo creo que Las afueras saldrán en octubre, pero no es la que yo recomendaría. Pero, por ejemplo, entre las últimas, pues tanto Liberación como Oído atento a los pájaros, que son relativamente breves, o incluso la última, El lago en las pupilas, pues en El lago en las pupilas viene el planteamiento ese del problema de los padres, y también sale el campo, precisamente. En todas estas hay una mezcla de humor y de elementos un poco terribles, ¿no? Mezclo las dos cosas. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer, Luis.